Comenzamos con Banco Hipotecario, con 136 años en el país o de trayectoria. Han otorgado 2 millones de créditos para vivienda en todo el país. En los últimos años se han consolidado como una banca universal con el objetivo de brindar soluciones integrales en materia de crédito, ahorro e inversión, orientadas a familias, empresas y organismos del sector público. Vamos a ver la composición accionaria. 51, acá está. Bueno, vamos a decir, si bien no es la cantidad de votos totales, el 44,3% del capital pertenece al Banco Nación, es decir, al Estado. Después IRSA, a través de sus subsidiarias, Tairus, Ritelco, E-Commerce Latina y Palermo Invesa, donde las controla directamente, es decir, pasa a ser número directo e indirecto, pero que viene de IRSA. Tiene un 30 más o menos por ciento de participación, y lo que flota en la bolsa de Nueva York es un 6, y lo que flota acá en la bolsa de Buenos Aires es solo un 4,4. Además, Banco Hipotecario tiene 2 subsidiarias, BACS, Recursos Humanos, Servicios Financieros, Servicios Tecnológicos, Compras, Contrataciones. Esto es la banca corporativa, quiere decir, y todo lo que es seguros a través de BHN Vida y BHN Seguros Generales. Vamos a los números, donde tenemos lo siguiente. El ejercicio 2022 cuenta con un saldo positivo de 2.737 millones. El año pasado acarreaba un déficit de 4.843 millones. Hay como 7.500 millones de brecha entre estos 2 años. Esto se da por márgenes de intermediación menos negativo y por los resultados de activos financieros a valor razonable, dado por mayor carteras de títulos que no son pases, o son menos cantidad de pases y más títulos de BCRA. Esto lo tenemos en la página 7, donde hay un descenso del déficit del margen por interpretación de intereses de casi 2.000 millones. Como dije, los resultados de valorización de títulos es de más de 13.000 millones, o de activos financieros, pero la mayoría está compuesto por títulos. Y lo que da el resultado antes de impuesto a las ganancias, hay como 10.000 millones también, y el final nos da esos 7.500 millones de brecha. En junio el BCRA realizó intervenciones en el mercado secundario para frenar la corrida contra los bonos CERS entre más o menos 1.250 billones de pesos, es 1.250 casi trillones, 1,2 trillones, perdón, y estabilizándolos mediante una opción de put hasta diciembre, es decir, al no poder, al ver que se hacía una avalancha todo esto, y al no poder volver a emitir y pagarlo, entonces le dio una opción de venta que sea más gradual, ¿no? Entonces hasta el 2023 tiene un put para poder venderlo en vez de liquidarlo cuando corresponde. Es decir, es una refinanciación. Se emitieron las obligaciones clase 6 por 15,9 millones con una tasa de interés 0% dólar link del banco, y esto hace que haya un ahorro con respecto a la obligación negociable clase 48. Esto lo tenemos en el informe, en los highlights. Tenemos esto, lo que dije de los 14,3 millones, que los cuales se refinanció a 15,9 millones de dólares, y bajando la tasa a 0%, y dependiendo de la cotización de dólar, con 24 meses de plazo. Esto vencía en noviembre de este año. En junio del 2022 realizó intervenciones, esto lo hizo el BCRA, por 1.265 billones de pesos, y a raíz de eso lanzaron una acción put y el compromiso que seguirán activos en el mercado secundario con papeles del Tesoro.
acá nada más. Bueno, el margen de intermediación financiera bruta por intereses y ajustes da un negativo de 1.762, como vimos anteriormente. El año pasado cargaba un déficit de 3.607 millones. En ingresos por intereses tenemos los pases que bajan un 9, si bien de año a año, los semestres, pero profundiza la baja en un 62% respecto al segundo trimestre del 2021. En cambio, títulos públicos y privados dan 30,5, teniendo una mayor tasa de referencia de cobro, ¿no? Por tasas de crédito, tarjetas de crédito, que es el 11,3 del total, hay un descenso en el consumo del 18% para este banco. Plazos fijos aumentan 48,3 por mayor cartera y depósitos en cuenta corriente suben 13,8, ¿no? Estos dos forman más del 90% de los egresos por intereses. El margen bruto por intermediación de comisiones da un saldo a favor de 3.773 millones y se redujo 14,1 por menores ingresos en tarjetas. Obviamente ya lo vimos reflejado a menor cobro de intereses, menor cobro de comisión. Esto se da en la página 44 y 45, cambiándote algo que después leo. Bueno, tenemos la diferencia de 6.000 millones, bueno, hay una diferencia brutal con los títulos públicos, con los pases no tanto, pero sí en el sentido trimestral. Bueno, esto hace que haya la diferencia en los ingresos. En los ingresos, como dijimos, se basan en plazos fijos, que aumentó 6.000 millones, y un 50% más o menos, y intereses por depósitos 1.000 millones. En cuanto a ingresos por comisiones, a ver si lo tengo por aquí, la diferencia está dado, ¿dónde lo tengo? Acá. En comisiones por tarjeta, que hay una baja de 600 millones para la cobra. Acá iba, bueno, ante todo iba, como es, bajé en la transcripción de la conference call que dieron, cortita, y en la página 4 me anoté algo para leer. Esto es respecto a los cobros de las obligaciones negociables. Hablan del 60-40, que va a pasar, acá le preguntan qué va a pasar con los bonos con el 2025. Entonces esto lo deciden 3 días antes del pago, para ver el promedio que van a tener el tipo de cambio, es decir, los 3 días antes del pago hacer el promedio, es el tipo de cambio que corresponde en caso de pagarlo en pesos, y ver si tienen los dólares para hacer el descalce, ¿no? Nada más que eso. Y acá dice, si el pago del 2025 bonos, que se paga algo de amortización en octubre, iba a ser pagado, dijeron que iba a ser refinanciado, dijeron que no va a ser, ¿cómo se dice? No van a intentar hacer esto, porque desde que tienen que ya estar refinanciado según la regla del Banco Central, tienen los activos para pagar eso. Entonces no necesitan, no es un problema como es hacer una refinanciación sobre esto para hacer el pago. ¿Algo más acá? No. Los resultados por instrumentos financieros acumularon 24.036 millones, un 114 mayor al 2021 por resultado de títulos públicos al tener mayor cartera. El resultado de diferencia de cotización de moneda extranjera es un negativo de 514 millones y en el 2021 dio un déficit de 327 millones. Esto dio por mayor depreciación de pasivos en dólares, o depreciación de activos en dólares y valoración de pasivos en dólares. Otros ingresos y egresos acumulan un déficit de 4.029, esto aumenta un 113% del déficit, porque todavía no pueden vender el edificio del Plata y cada vez se evalúa más. Esto, bueno, tiene que ver también por la depreciación del dólar con respecto a la inflación. El REC anda un negativo de 2.049 millones y es uno de los bancos, el único banco que da menor al año pasado, que acarrea un negativo de 2.378. Esto quiere decir que
la depreciación de los activos fueron menor que el año pasado. Ok, vamos a 5 de esto, donde tenemos los medidos por resultado, por valor razonable, por ORI. Hay una diferencia de 13.000 millones. En diferencia de cotización, como dijimos, hay una mayor depreciación o un mayor déficit en pasivos por dólares, apreciación del pasivo. Y otros ingresos operativos, si bien los ingresos son parecidos, los egresos, esto da un resultado de medición a valor razonable de activos no corrientes mantenidos para la venta, se refiere al donde podemos ver que decayó el valor según las normas NIF a 8.209 millones cuando venía de 10.906 millones el año pasado. En los cargos por incobrabilidad es de 1.221, un 8% superior al año pasado. Los préstamos en situación irregular forman parte del 4,2% del total. Hay muchos préstamos en situación irregular de comercial, ¿no? El segundo trimestre del 2021 fueron de 14,3 por incurrir a un modelo de menos riesgo. Ahora, hay algo en la call conference, espero no confundirme como me confundí con la refinanciación de los bonos y pido disculpas por ello. La ratio de cobertura todavía no llega al 100%, es un 82,3, es el banco que menos ratio de cobertura tiene con respecto a otros bancos, pero sube respecto al año pasado, ¿no? Cada cual con su quintita. Recordemos que este banco es un 10% de lo que vale Superbil, por ejemplo, en cuestión de cotización. Pero vamos a ver lo de la cartera de incobrabilidad, en donde tenemos lo siguiente. Estoy viendo bien esto. Bueno, primero la cartera comercial viene de lo que decía de reducir el riesgo de un irrecuperable de 7.800 millones de pesos. Se han aplicado las provisiones, ya se ha declarado irrecuperable y llega a 57 millones de pesos, es decir, una baja casi total en cartera comercial como venía antes. Eso puede ser que haya el NPL, no payment loan, bajado tanto. Sí hay cartera irrecuperable, pero poca, por ejemplo, en consumo y vivienda. ¿Qué más acá? Reseña 9. Acá vemos la calidad de cartera, vemos que lo siguiente. Lo que es previsión al consumo y la cartera irregular en una cobertura de 183%, pero no a la cartera comercial, por lo que dijimos anteriormente. Esto es por menor previsión, por la aplicación de la previsión a lo que dijimos anteriormente, por lo acaecido con ese cliente comercial que se declaró irrecuperable, ¿no? Por eso, al tener menor previsión, ahora tienen que volver a reconstruir esta cuenta, ¿no? Este rubro. Es decir, las previsiones bajaron esos 7.000, como habíamos dicho, en el total, ¿no? Esa fue la aplicación. Pero bueno, es una reformulación en sí. La cartera irregular sobre el total es 4,2, el año pasado era 14,3 por esa aplicación. Y lo que hablan, hay dos preguntas sobre cartera irregular. Una es el por qué bajó del 6,6 al 2,2. Acá habla de lo que dije anteriormente. Habla de los fondos del bicentenario y lo que se había prestado en la época de pandemia. Y después, ¿por qué la previsión, por qué están... Acá vamos a verlo. ¿Por qué aumentó tanto el cargo de incobrabilidad de un año a otro? En realidad, de un trimestre a otro, porque era de 3 millones de 330 millones a 870. Y esto, bueno, tiene que ver con la aplicación de esas previsiones y que están mes a mes reduciendo este cargo y se están, como se dice, saliendo de riesgo en un portafolio mejor, basado en
pronósticos de economía, ¿no? Entonces impactan las provisiones, habían impactado justamente están capturando un nuevo modelo para reconstruir la provisión, como dije anteriormente. Y nada más acá. Los gastos de administración son 3.517 millones y se ahorra un 5,1%. Los beneficios del personal suman 8.256 millones y es un 17% mayor, donde las indemnizaciones suben 71,2, quiere decir que hay una transformación de la dotación, ¿no? La ratio de eficiencia da 48,9, pero es mucho menor a la 114,1 del año pasado. Eso es una muy buena noticia para el banco. Al igual que la incobrabilidad. Bueno, beneficios por personal, acá subrayo las indemnizaciones, pasan de 1.321 a 2.262 y en este trimestre, bueno, es la mitad de lo que viene del año y más o menos gasto de administración está en lo mismo. Los préstamos arrojan 64.288, una caída del 23,4, siguen bajando los préstamos, sigue habiendo problemas en aplicar carteras y bueno, y con el temor de la incobrabilidad. Los préstamos para el consumo son 46%, aparte no hay tantas promociones y esto depende de las promociones y de los tire y afloje con la BCR, ¿no? para dar autorizaciones a los préstamos. Para el consumo son 46% a través de tarjeta de crédito, comerciales 33,2% y el resto hipotecarios, es decir, un 20 y pico. La exposición al sector público, incluyendo LELIQ, es 42% de los activos, es un banco casi público, tiene el 44% de participación del Banco Nación, así que tiene mucho que ver eso. Los depósitos son el 94,3% del fondeo y suman 240.100 millones de pesos, incrementándose un 8,1% e ir dejando las obligaciones negociables de lado, ya que se ha reducido por la mitad de 2.000 millones a 1.000 millones el programa de suscripción a obligaciones negociables. Bueno, en esto vamos a la página 8 y 9, donde acá tenemos los préstamos, una baja del 23,4% y una 4,7% trimestre a trimestre, con cierta baja en prendarios, con tarjetas de crédito, como vimos, menores gastos, menor consumo, y con subas en adelantos y etcétera. Acá está la torta de cómo se divide los préstamos, consumo, comercial y hipotecario. Después tenemos el fondeo. El fondeo es el 94,3% en depósitos, lo demás es en obligaciones negociables y venía de 87,6%, es decir, hay un desprendimiento de un 53,3%, 7% en obligaciones negociables. Después la exposición al sector público, vemos en el balance, tenemos que es 129.000 millones, esto forma parte de un 40 y pico % del activo, 42 si no me equivoco, y estos son los instrumentos del sector público. ¿Qué diferencia el nivel de valor razonable? Bueno, esto tiene que ver en forma directa con el mercado y a dónde se emite, es decir, no cae en mercado secundario, y estas letras sí caen en mercado secundario, por ejemplo, y son las que adquiere el banco en su mayoría, ¿no? Letras de liquidez. Al igual que estos títulos públicos, etcétera, etcétera. Bueno, el ROE anualizado es 17,3 y el ROA es 1,4. El año pasado dieron negativos. La ratio de fondeo estable, es decir, disponible sobre la requerida, da 219,4, un muy buen número comparado con el año pasado. Esto ahora lo vemos en disciplina de mercado. El margen de intereses netos sobre activos da 10,9, el año pasado da 4,9. Esto, por ejemplo, el Banco Macro dio como 40%, pero cada cual en su quinteta por eso. En disciplina de mercado vemos esta tabla resumida, después cada uno pueden ver el cálculo leyendo todo esto.
Tenemos, por ejemplo, los requerimientos mínimos está un 10,7% arriba de Basilea, la mayoría están más de un 20%, ¿no?, de los bancos comerciales y privados, o casi privados. Y bueno, el coeficiente de capital está en su mejor momento también, es decir, divide el capital ordinario que se tiene sobre los totales de activos ponderados a riesgo, y esto es High Quality Liquid Assets, que quiere decir los activos totales con mayor liquidez, ¿no?, con alto nivel de liquidez, y con la salida de efectivo total está cubierto en un 139%, mayor al 131%. Y esto es lo requerido sobre lo disponible, hay un 219,4% arriba. Lo disponible sobre lo requerido. Bien, se refiere al tercer trimestre, que está en línea de este trimestre, que es el segundo, al que califican como un buen trimestre, aunque se mantendrán cautelosos. Incluso no se vio una mayor demanda de préstamos personales ni corporativos, ya que se están mostrando más rigurosos con las financiaciones. Eso es lo que yo entendí según el outlook que es al final del monólogo antes de las preguntas, ¿no? Acá hablan que ha sido un buen trimestre, y eso es una confesión, ¿no? No se escondió nada, y es una muestra de optimismo sobre el banco hipotecario. Por eso hay que tenerlo en cuenta para invertir. Los activos líquidos son 91,7%, en 2022 eran 86%, la solvencia sube de 0,07 a 0,11 a 0,12, el valor del libro es 22,4, la cotización es prácticamente la mitad, 11,6, la capitalización es 17.088 millones, la ganancia por acción es un 8,26, y ya es el tercer trimestre consecutivo que da un positivo, que el banco está dando positivo, lo cual ya se calculó el PER, que promediado con ajuste por inflación me da 13,65. Es todo.